pero en anfibios encontramos en trabajos publicados un 4% del total, un 16% de reptiles y un 4% en obras que conjuntaban los anfibios y los reptiles. En total representan un 24% en trabajos publicados. En donde destaca en los trabajos publicados el órgano de Linné, por ejemplo, que es un trabajo que publica los anales del Instituto de Biología. Este órgano de Linné se refiere a que los machos, los anfibios machos lo presentan y que cuando tienen alguna contingencia poblacional puede convertirse en una gónada femenina. Siendo macho, se puede convertir a una gónada femenina y que se estudió desde el 1934. Y hasta ahí eso ya nos ha seguido estudios sobre eso. También resalta los trabajos de serpientes ponzoñosas para México en la Revista Mexicana de Ciencias Médicas. Analizando en general toda la obra, parece que le interesaban muchísimo las serpientes, como a todos, casi todos los biólogos y etólogos les interesan mucho las serpientes, pero yo pienso que también estudiaban las serpientes ponzoñosas, porque también tiene otros trabajos que son en congresos, porque era una relación social de las serpientes con la sociedad. Hay una relación social, pues son perjudiciales para el hombre, que me parece muy interesante. Otro de los trabajos interesantes, o sea, no son los únicos, pero son otro de los trabajos interesantes sería que sobre el monstruo de Gila o el Noderma suspectus. Me imagino que también trabajó con el Noderma bovidum, y que este trabajo fue publicado en el Museo de Historia Natural. Ahora, respecto a todos los trabajos presentados en congresos y simposios, como les decía, seguí el mismo patrón de dividir los trabajos en trabajos de fauna y otros, en los que otros son muchísimos otros trabajos que no necesariamente estaban relacionados con fauna, que sí podían estar relacionados con todo la fisiología a la que se dedicaba. Entonces encontramos aquí que no hay trabajos en los congresos y cosas, no hay trabajos para anfibios, y sí hay para reptiles. Destaca, por ejemplo, que hay un 25% de los trabajos dedicados a las aves. Ahora, el trabajo con respecto a los reptiles son notas de la distribución geográfica de los reptiles ponzoñosos, así se titula, que son, ponía reptiles ponzoñosos porque no solo son serpientes, sino también es el heloderma. Ahora, en su participación en tesis, no estoy muy segura si consistía en la dirección o en ser tutor o sinodal dentro de esa tesis, porque las tesis antiguas no dicen la participación que tenía, antes no decían la participación que tenía los maestros. Entonces encontré ahí que los trabajos, por ejemplo, de anfibios representan un 2%, los reptiles un 10%, y agrupo a reptiles y anfibios cuando se tocan los dos temas juntos en un 7%. Y de 93 tesis dirigidas, un 19% están representados con 17 tesis en total de anfibios y reptiles. Es decir, como bueno, ahí está, un 19% suficiente. ¿Sí? Bien.
destaca, o sea, son 93 tesis, pero para mi gusto destaca contribución al conocimiento de la fauna arqueológica de las serranías que bordean la cuenca de México. Yo interpreto como que hay una relación con la sociedad y bueno, si vivimos en esta cuenca de México hay que conocer la herpetofauna que está o la fauna que está alrededor de la cuenca del Valle de México y que todavía no acabamos de conocer porque bueno, también hay cambios, ¿no?, en la distribución de los organismos. Otra tesis es la de contribución al conocimiento de las tortugas acuícolas de México, que me está indicando también que hay una preocupación por el conocimiento de las tortugas acuícolas desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista de relación con la sociedad, y que ahora vemos trabajos que no necesariamente muy biológicos, muy científicos, pero no necesariamente se relacionan con la sociedad. Bueno, es una relación con la sociedad porque sabemos que en México se consume tradicionalmente. Otro trabajo que me llamó la atención es el reconocimiento de la fauna herpetológica del Parque Nacional de Chico Hidalgo. Todavía están vamos a los congresos de herpetología, bueno, de las reuniones de los estudiosos de los anfibios y reptiles, y todavía encontramos que todavía hay trabajos que no se han agotado, no han agotado la lista, no han hecho los suficientes estudios para reconocer todavía reconocimiento de la fauna en particular de los anfibios y reptiles del Parque de Chico. El trabajo de divulgación tiene un solo trabajo, que son los reptiles fósiles, los dinosaurios. De fauna es el único trabajo que tiene de institución, al menos que a menos esto todavía está por mi parte, todavía está en etapa de seguir buscando el que tendría. En general, lo que se puede apreciar es que no era un especialista, o sea, hacía trabajos muy bien hechos, casi como un especialista, hacía trabajos respecto a toda la fauna en general, y ya sumando todos los trabajos, tanto los trabajos publicados, los trabajos presentados en congresos, simposios, participación en tesis y trabajos de divulgación, tenemos que se tiene en total son 48 trabajos, de 201 es casi la cuarta del 25% con referente a los trabajos de anfibios y reptiles de todos los trabajos, incluyendo todos los trabajos de arqueología que tenía, de interpretación de los códices y trabajos de agua, trabajos de mamíferos, que por cierto los trabajos vamos a al menos muy pocos. Y entonces es un 25% del total de todos sus trabajos. Pues el tema que era anfibios y reptiles, Rafael Martín del Campo se refería mucho a que el estudio de los anfibios se llama patraecología correctamente. El estudio de los reptiles es herpetología. Y en un tiempo para acá, como de los 50, o sea, me imagino que cuando empezó a trabajar Taylor por acá, entonces empezó a deformar el idioma y entonces decimos que
el estudio de los anfibios invertibles es de la herpetología, pero esta forma de llamar así es incorrecta. Debemos siempre decir, como aquí del campo según me platican, insistía mucho en que usáramos los términos correctos, que es antracología y herpetología. Inclusive cuando ya aquí refundamos, porque ya está simplificada esa materia de anfibios y reptiles, se llamaba herpetología. Y gracias aquí a toda la gente del laboratorio de vertebrados y en particular al maestro Carlos Juárez, insistimos en el consejo departamental y en los profesores que impartimos esta materia de que se debe llamar mínimamente anfibios y reptiles, si no le querían poner patracología, pero sí, por eso también es el origen de esta materia, y ya no es herpetología, sino es el estudio de los anfibios, y es como un homenaje, muy modesto a las enseñanzas de Rafael. Yo quiero completar esa observación en el sentido de que cuando estuve trabajando como estudiante agregado al Instituto de Biología, allá en los años, la década del 60, 70, el laboratorio que coordinaba el maestro tenía dos secciones perfectamente identificadas con un letrerote que yo me aprendí desde que era estudiante. Uno decía patracología, laboratorio de patracología, y otro decía laboratorio de herpetología. Y en efecto, como dice la maestra Margarita, a raíz de la introducción de textos norteamericanos para la enseñanza de anfibios y reptiles en México, hoy decimos herpetología pensando en anfibios y reptiles, y no en que son dos líneas evolutivas perfectamente distintas, con orígenes y distintos futuros, y por lo tanto deben seguir siendo tratadas como disciplinas separadas. Pero bueno, pues, desgraciadamente los jóvenes biólogos que se han doctorado, inclusive el gran herpetólogo de la facultad, que es Oscar Flores Villela, insiste en llamarle herpetología al estudio de anfibios y reptiles. En los libros, por ejemplo, el más reciente que publicó Gustavo Casas y sus colaboradores sobre la fauna herpetológica del sur del Valle de México, que fue la última discusión que tuve con ellos, me dijeron: mira, Juárez, el término ya está establecido y nosotros no lo vamos a cambiar. Tú sigues predicando con tus alumnos a ver quién te hace caso. Creo que es una falta de respeto al lenguaje, a la teoría de la evolución, a la evolución de los grupos, y en ese caso, pues al que fundó los laboratorios en los que, cuando menos Gustavo Casas se formó. Creo que vale la pena recalcar ese término, y bueno, la maestra en efecto ha logrado que en la facultad, el curso que imparte, se llame anfibios y reptiles. Es un comentario que, como el que hice muy al principio, también las palabras de regiones geográficas neártica y neotropical, pues es una penetración lingüística cultural de los norteamericanos hacia nosotros. ¿Por qué neoártico y no neártico? Porque estamos en el Nuevo Mundo, y el ártico del Nuevo Mundo pues, tiene que ser neoártico. Y en el sur, ahí sí respeta neotrópica, dicen ellos. Pero lo mismo, desde Ticún Álvarez, más para atrás que Oscar Flores y Francisco de la Chica, que empezaron a hablar de esos términos, decían: mira, tú no te preocupes por el lenguaje, aquí ya se va a hacer costumbre. Y por desgracia, por tristeza y todas las lamentaciones que me acompañan, veo que tenían razón, ya se hizo costumbre. Es decir, neártico. Hoy Morrone y Llorente, que serían nuestros geógrafos, así le dicen, el neártico, no solo al hablar, sino también al escribir. Pues hay muchos términos que hablan de ese entreguismo hacia los que se creen que son los sabios, no solo en su disciplina, sino hasta en el lenguaje español. Creo que eso lo debemos tener muy en cuenta, sobre todo si somos estudiantes de ciencias, que más adelante, cuando hablemos
en televisión, que sigamos en los periódicos, en las revistas, o hablemos en público, la gente nos va a creer que lo que nosotros estamos diciendo es así como debe ser. Creo que esa es nuestra responsabilidad de ir corrigiendo esos temas. Bueno, me extendí ya más que la ponía, pero Sí, una noticia más de que ahora la UNAM va a ser sede del corregir el español, como dice, un programa que van a vigilar que se hable bien, que se corrijan muchas palabras. La sede mundial se habla bien el